Muy buenas tardes, sean bienvenidos cada uno de ustedes, les damos un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias por este tiempo, le damos al Señor y pues pongamos todo en manos de Dios y que Él sea glorificado en esta tarde. Así es, pues sean muy bienvenidos a esta reunión de Amistad Cristiana Valle de Bravo, este día miércoles 29 de octubre. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este momento y que Dios nos guíe en todo. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias por el gran privilegio que tú nos das de poder estar en tu presencia y recibir de ti lo que tú tienes preparado para nuestra vida. Y también queremos adorarte, reconocer que te necesitamos, que tú eres el único que puede saciar y llenar nuestras vidas, nuestros corazones y darnos plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Entregamos todo y háblanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a cantarle al Señor con todo el corazón este canto. Gracias, Señor. Dile, atráeme a ti, Señor. No me dejes ir como llegué. Hoy lo rindo todo una vez más a ti. Cántale. Atráeme a ti. No me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Solamente a ti. solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Atráeme a ti, Señor, nuevamente. Atráeme a ti. No me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti.
te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Señor, te necesitamos, te anhelamos. Hoy rendimos todo a tus pies a cambio de esa amistad. Te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, te anhelo a ti. Señor, te Necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Señor, gracias por estar cerca de nosotros. Gracias, Señor, nuestra vida te necesita, nuestra vida te anhela, nuestra vida te desea, Señor. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Y en esta hora deseamos, anhelamos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones y que podamos ser transformados en nuestro ser interior. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nuevamente muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Y bueno, pues vamos a considerar la palabra del Señor para que nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser edificada. Estamos en nuestro tema de historia de la iglesia. Ya tenemos bastante tiempo hablando de ello, pero llegamos a la etapa de la iglesia reformada, cuando entra la reforma y los hombres que Dios levantó para producir esta reforma. Ya hemos visto la vida de John Wycliffe, ya vimos la vida de John Hus, ya vimos la vida de Martín Lutero, ya vimos la vida de Juan Calvino. Y el día de hoy quisiera que consideráramos la vida de otro de los reformadores más prominentes que ha habido, y es la vida de John Knox. John Knox, a este hombre se le apodaba el guerrero de Dios, porque era un guerrero,
un guerrero, un hombre que Dios había levantado en ese tiempo como el guerrero de Dios. Y dice la historia que este hombre era uno de los reformadores más, como todo guerrero, ¿verdad? Más osado, más hasta cierto punto podríamos decir agresivo que hubo. Inclusive, él es comparado con alguno de los profetas del Antiguo Testamento como el profeta Elías. Y él lo comparaban con el profeta Elías. ¿Cuántos recuerdan la historia del profeta Elías cuando Elías enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que supuestamente en la mitología se dice que Acera era la mujer de Baal? Entonces, Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y los venció. Ahora, imagínense ahí la proporción, ¿verdad? De 450 profetas y Elías solamente era una persona. Entonces, vamos a leer, vamos al primer libro de los Reyes para darnos una idea de lo que hizo Elías. Vamos al primer libro de los Reyes y vamos a leer desde el versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 19. Bueno, desde el 17 dice así. Cuando Acab vio a Elías, recuerdan que Elías había orado para que no hubiera lluvia sobre la tierra. Y Acab andaba buscando a Elías. Y cuando Elías va con Abdías, que era uno de los siervos del rey Acab, dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, tú eres el que está turbando a Israel. Le dijo el rey Acab a Elías. Y le respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque dejaron los mandamientos de Dios y siguieron a los Baales. Entonces tú eres el que los ha turbado. Le está aclarando Elías la cuestión, ¿verdad?, de que la sequía no había sido responsabilidad de Elías, sino de la consecuencia de que Acab no había reconocido al Señor y se dejó seducir precisamente por Jezabel junto con todo el pueblo de Israel para rendir culto a Baal. Entonces, dice así, el verso 19, le dice Elías a Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel
y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, según ustedes, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Cuántos profetas había de Baal? 450 profetas. ¿Y cuánta gente era? 450 contra uno, contra Elías. Humanamente, la probabilidad de 400 a 1, pues es casi nula. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Entonces sigue diciendo: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, que ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho, muy bien dicho, nos gusta la idea. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, andaban ahí danzando en el altar, y Baal no respondía. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndoles: grítenle en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o quizás tiene algún trabajo, o quizás él va de camino, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo la tercera vez.
Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ustedes saben que la leña mojada no prende, ¿verdad? Y estaba empapada, estaba llena de agua. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo es que he hecho todas estas cosas. O sea, eso no fue algo que se le ocurrió a Elías, sino que fue algo que Dios le dijo que hiciera para demostrar el poder que él tiene. Verso 37. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Señor y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto y consumió la leña y las piedras, y el polvo aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es Dios. Es Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Qué tremenda enseñanza aquí. Eliseo, siendo un solo hombre, se enfrentó a 450 profetas de Baal. Pero, ¿por qué? Porque él sabía quién era el Dios verdadero y los demás eran solamente dioses con D minúscula, ¿verdad? No tenían poder, son los que tú les clamas y no te oyen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Entonces, Elías sabía perfectamente quién era el Señor. Entonces, este reformador que estamos hablando, que era John Knox, a él se le comparaba por la osadía que tenía, se le comparaba con Elías cuando se enfrenta a los 450 de Baal y los vence. Era un hombre osado, no era como los que veían multitudes y decían: no, mejor no le entramos porque ellos son muchos. Elías sabía quién era Dios y que con Dios todo lo puedes. Con Dios todo lo podemos, mis amados. Aunque las cosas, las circunstancias parezcan que no, con Dios todo lo podemos. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces lo comparaban con con Elías. Aún también lo comparaban con Eliseo. Con Eliseo que le tuvo que decir al criado Giesi, le tuvo que decir y orar al Señor que le abriera los ojos para que todo ese ejército que había rodeado la ciudad para acabar con ellos, Giesi se diera cuenta que no estaban solos. Si vamos ahí en Segunda de Reyes, aquí adelantito de donde estamos, Segunda de Reyes capítulo 6, en el versículo 16,
desde el versículo 15, dice, y se levantó de mañana, estamos en 2 de Reyes 6:15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que era Giesi, y el varón de Dios era Eliseo. Y aquí que se dio cuenta que el ejército que tenía sitiada la ciudad, el ejército del rey de Siria había sitiado la ciudad, con gente de a caballo, con carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, mira nada más, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos acabados. Y a veces así estamos nosotros, ¿verdad? Híjole, mira nada más, estamos rodeados, no podemos salir, la situación está muy difícil, ¿qué vamos a hacer? Y le dice Eliseo en el verso 16, él le dijo, no tengas miedo, o sea, no pongas tu mirada en lo difícil del problema y en lo poco que tienes de tu recurso para enfrentarlo. No pongas ahí tus ojos, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Giesi ha de haber dicho, híjole, pues ¿qué no te das cuenta? Mira, estamos rodeados y aquí nada más estamos tú y yo. Estamos acabados, Eliseo. Y en el verso 17 le dice, Eliseo dice que oró al Señor y le dijo, Señor, te ruego que le abras los ojos a este Giesi para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, Eliseo tenía el respaldo de Dios y el ejército de Dios, pero no lo veía porque estaba viendo nada más las circunstancias. El criado estaba viendo solamente las circunstancias. Pero tú no tienes que ver las circunstancias, tú tienes que creer lo que Dios dice. Y Dios dice que tú tienes la victoria por el poder de Jesucristo, por el poder que Dios te ha dado. Entonces tenemos que ver lo invisible para que luego podamos ver lo visible. ¿Sí me explico? Tenemos que ver y creer a lo que Dios nos ha dicho, que a lo mejor no lo estás viendo con tus ojos naturales, pero con tus ojos espirituales tienes que ver que Dios está a tu favor. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y este hombre era comparado. Era un guerrero de Dios, alguien que creía la palabra del Señor, y lo comparaban con Elías, lo comparaban con Eliseo, hasta con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. O sea, este hombre tenía un espíritu osado. John Knox, este reformador que Dios levantó. Y en las distintas épocas de Israel, del pueblo de Dios y de la iglesia, en las diferentes etapas de la iglesia, tú puedes encontrar en el libro de los Hechos y en los Evangelios cómo cuando Dios necesita a alguien, Él levanta hombres y mujeres para que cumpla sus propósitos en esta tierra. Por ejemplo, cuando Dios necesitaba un arca para salvar a la gente, levantó a un Noé, un hombre osado, atrevido a creerle al Señor. Cuando Dios necesitó a un libertador para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, levantó a un Moisés para traer libertad al pueblo.
Cuando Dios necesitaba que muriera un gigante que retaba a los escuadrones del Dios viviente, Dios levantó a un David. Cuando Dios necesitaba un Salvador, levantó a Jesucristo. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta que cuando Dios necesitaba hacer algo extraordinario, levantaba gente extraordinaria para cumplir sus propósitos. Entonces, este tipo de hombre eran valientes, atrevidos, osados para creerle al Señor. Y a veces nos pudiera parecer un tanto rudos, ¿verdad? Pero dice su biografía de este hombre que él era como una trompeta de Dios. Una trompeta de Dios. Y una trompeta es como un instrumento así como de milicia, ¿verdad? Como de milicia. Y dice la historia que este hombre sacudió países enteros. O sea, no sacudió solamente un barrio, no sacudió una colonia en alguna ciudad, no sacudió a un pueblo, no, sino que sacudió países enteros, porque Dios lo había levantado. Y Dios quiere levantar nuestras vidas también para traer bendición y luz a esta tierra que vive en tinieblas. Y cuando Dios necesita a alguien, te levanta a ti. ¿Para qué? Para que podamos ser portadores de su corazón a favor de este mundo. Y Dios levantó en ese tiempo a John Knox y sacudió países enteros como Escocia, que fue donde él nació. Pero también países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Suiza. Y se dice que aún después de muerto, sus mensajes siguen impactando la vida de las personas. Pero su mensaje sí le provocó muchos seguidores, pero también provocó muchos enemigos. Muchos enemigos le provocaron sus mensajes. Recuerdan a Jesús mismo. Jesús mismo dice, ustedes me quieren matar porque les digo la verdad. ¿Recuerdan eso? Dice en el Evangelio según San Juan. Vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Dice el verso 40. San Juan 8, verso 40. Dice así, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Cuando Jesús hablaba la verdad, lo querían matar. ¿Por qué? Porque la verdad, dice por ahí un dicho, no peca pero incomoda, ¿verdad? La verdad los confrontaba. Cuando Jesús les hablaba la verdad acerca del perdón y les decía, perdonen aún a sus enemigos, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Dice en Mateo 18, versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, Jesús los llevaba a un estilo de vida de perdón. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, Jesús quería llevarlos a un estilo de vida de perdón, que perdonaran. Pero eso les calaba, porque si traían algo contra alguien, imagínense, no querían perdonar y por eso se amargaban y por eso se enfermaban, porque si se dan cuenta, cuando hay amargura en el corazón, eso resulta en enfermedad, en un cáncer que se está desarrollando en nuestra vida. También Jesús los confrontaba y les decía, no murmuren, que no haya murmuración entre ustedes, porque somos muy dados a eso. Dice Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, miren, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Y luego dice Filipenses. Tenemos que leer la Escritura para darnos cuenta de qué es lo que el Señor desea. Capítulo 2, Filipenses 2, verso 14. Dice, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. O sea, sin murmuraciones quiere decir sin estar hablando mal de nadie. Y sin contiendas quiere decir sin estar discutiendo por todas las cosas. Entonces, así pasa el día de hoy, mis amados, que si tú hablas la verdad, así como la habló Jesucristo, si tú predicas la verdad, a veces te van a querer matar. Si tú predicas lo mismo que Jesús predicaba, te van a querer hacer lo mismo que a él le quisieron hacer, que era matarlo. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Y a veces, al hablar la verdad, te van a criticar. Porque si ustedes se dan cuenta, el Evangelio, mis amados, de Dios, en sí mismo nos confronta. Nos confronta. Por ejemplo, si tú te paras en un auditorio en donde hay diferente tipo de gente que tiene diferentes religiones, y tú dices lo que dice la palabra, si tú les dices la verdad de la palabra dice en Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces estás hablando la verdad de que Jesucristo es el único camino a Dios. Bueno, en ese momento, mucha gente ya se siente agredida. ¿Por qué? Porque ya les lanzaste algo agresivo, ¿verdad?, a sus creencias. Y te van a decir, no, entonces, ¿dónde queda Buda? Entonces, ¿dónde queda Confucio? Entonces, ¿en dónde queda Mahoma? Entonces, ¿en dónde queda el Papa? Entonces, ¿en dónde queda San Fulanito de tal? Entonces, si se dan cuenta, el Evangelio en sí mismo es confrontador. Recuerdan que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino disensión. Pero no nos confundamos, porque sí Jesús vino a traer paz. Jesús vino a traer paz,
Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo se las doy. Pero ¿a quién? A los que creían en Él. A los que creían en Él. Por eso dice, justificados pues por la fe, por haber creído en el sacrificio de Jesús, tendrás paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Eso está en Romanos 5:1. Entonces, Jesucristo sí vino a traer paz, pero también vino a traer disensión, porque hay veces que no se cree a lo que Jesús dijo, y es cuando entra la disensión. Por ejemplo, tú te conviertes al Señor y empiezas a predicarle a tu familia y empiezas a decirle a la familia de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero de repente tu familia te empieza a agredir y te empieza a decir, no hombre, tú sigue la tradición que nos dejaron nuestros padres, no te salgas del camino. Y entonces empiezas a tener conflictos con la familia, y es ahí donde dice que a veces no hay paz, ¿verdad? Porque no quieren creer en el Señor. Pero el mismo mensaje de Jesús, cuando Él dice, el único camino al Padre soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y también cuando dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús, entonces Jesús trae confrontación. Y el mensaje de este hombre, de John Knox, traía confrontación. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad. Entonces no podemos ocultar la verdad. Por ejemplo, en estos días de muertos, de tradición que tiene el mundo. Revisa la conferencia del domingo que hablamos de eso. Cómo muchas veces se invalida la palabra de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Y eso es abominación a Dios. Eso es abominación. Eso te hace detestable delante de Dios. El celebrar ese tipo de Halloween y de Día de los Muertos y disfrazarse y todo eso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar al diablo. Entonces, la palabra de Dios nos confronta y tenemos que decidir o seguir la palabra, seguir al Señor o seguir las tradiciones de los hombres. ¿Qué decides tú? Es mejor seguir a Dios. Entonces, mis amados, ahí vamos a dejar por este día, pero continuaremos hablando de este hombre que era un guerrero de Dios, que Dios levantó como uno de los reformadores más prominentes también de ese tiempo. Y también nos quiere levantar a ti y a mí para que nosotros podamos ser portadores del corazón del Padre a favor de un mundo que está lleno de tinieblas. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda para que podamos ser valientes en medio de todas estas cosas que vemos en este mundo que están sucediendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, nos transforma, nos ayuda, nos guía, nos enseña el camino por el cual tenemos que conducirnos. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a ser así como Elías que se enfrentó a esos 450 profetas de Baal y venció. Ayúdanos a ser como un Eliseo que no pone su vista en las circunstancias, sino que ve más allá, ve lo que debe de ser la perspectiva divina, la perspectiva del cielo. Ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva para no rendirnos ante las amenazas del maligno. Ayúdanos a ser valientes, Señor.
Guía nuestras vidas para ser portadores de bendición y hablarle a la gente de que solamente en ti pueden llegar al Padre y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que solamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos. Recibe toda la gloria, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Te adoramos, Señor, y queremos nuevamente cantarte a ti acerca de querer estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Vamos a cantarle con todo el corazón. Gracias, Atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Señor, solamente a ti. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar. pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor. me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, dime que cerca estás. Gracias, Señor, por estar tan cerca de nosotros. Atráenos a ti cada día más. Atráeme a ti. Atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti, dime que cerca estás. Te anhelo a ti,
te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Sí, Señor, te anhelamos, te deseamos. Queremos más de ti, queremos hambre y sed de ti. Enséñanos. Cántale. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Sí, Señor, gracias. Muchas gracias por tu cercanía. Gracias por tu amor. Gracias por tu favor. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, pedimos bendición para cada uno de nuestros hermanos. Que tu presencia, Señor, esté obrando grandemente en cada uno y que tú obres grandemente en cada vida. Señor, que tu rostro resplandezca sobre cada uno, que tu paz gobierne sus corazones y tu misericordia los siga todos los días de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios que pudimos estar en esta reunión. Primero Dios, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde también. Viernes 6 de la tarde, nuestra siguiente reunión. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Les amamos. Que tengan excelente noche. Salimos de la transmisión.